Hola, muy buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio del Señor. Les invito a leer para poder meditar en esta mañana en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Relata allí la historia de Pedro y de Cornelio. Vamos a leerla. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra del Señor. Es muy largo el pasaje, pero es un pasaje hermoso de las Escrituras, y nos enseña cosas maravillosas acerca de estos 2 grandes protagonistas de esta historia. El primer protagonista, ustedes lo habrán visto, es aquel hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Era un hombre de guerra, un hombre con autoridad, un hombre que tenía personas a su cargo, bajo su mandato. Era un hombre que estaba económicamente, podemos decir que estaba muy bien
muy bien situado, muy bien acomodado. Pero lo más curioso de todo esto es que a pesar de que era un hombre de guerra, que era un hombre, un soldado romano, que no tenía nada que ver con el pueblo romano, con el pueblo judío, perdón, a pesar de estas cosas, él había abrazado al Dios de los judíos. Él creía en Dios y buscaba a Dios. Y Dios mismo da testimonio al escribir estas cosas de que Cornelio era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios, aún sin conocer al Señor Jesucristo, aún sin haber escuchado, o recibido el mensaje del Evangelio. Cornelio era un hombre que temía a Dios, había abrazado la religión de los judíos, había abrazado esta religión y honraba a Dios, trataba de buscar a Dios. En alguna medida él ayunaba y también hacía limosnas, así que era un hombre generoso, de los cuales el pueblo judío daba testimonio de el buen comportamiento, de la buena forma de vivir que tenía Cornelio. Pero miren, si hay algo que nos enseña este pasaje de Hechos capítulo 10 de la vida de Cornelio, es que las buenas obras, las cosas buenas, si bien Dios las ve y Dios dice, da su aprobación a esto, aprueba de que los hombres sean buenos y que traten de buscarlo, esto no alcanza para la salvación, esto no alcanza. Esto nos enseña que todos los hombres tenemos una necesidad, que todos nosotros tenemos una necesidad, y Dios le dice a Cornelio, llama a este hombre Pedro, que Pedro te va a decir lo que es necesario que vos hagas. Entonces, en primer lugar, Cornelio tenía una gran necesidad, es la necesidad que tenemos todos nosotros. No importa lo justos o la forma buena que tengamos de vivir vos y yo, no importa que vos y yo seamos hombres piadosos, temerosos de Dios, todos nosotros tenemos una necesidad. Y la necesidad de Cornelio es la misma necesidad que tenemos vos y yo. Cornelio tenía la necesidad de escuchar lo que Dios le quería decir. Dios le quería hablar a Cornelio. Las buenas obras que había hecho Cornelio en su andar, en su vivir, todo esto había llegado a la presencia de Dios y Dios se acordó de Cornelio. ¿Y saben por qué se acordó Dios de Cornelio? Es que Cornelio también se acordaba de los pobres. Y dice la Biblia que es bienaventurado el que piensa en el pobre. Es feliz el que piensa en el pobre. Cornelio, a pesar de ser un hombre de guerra, un soldado romano, él era un hombre piadoso que temía a Dios y hacía limosna, pensaba en los pobres. Y Dios pensó en Cornelio. Dios pensó en Cornelio y en la necesidad que tenía Cornelio. Y queridos, no importa las buenas obras que vos puedas tener, no importa tu forma de vida, si tu forma de vida es buena o es mala, todos necesitamos escuchar lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar, y nos habla a través de Jesucristo, a través del Evangelio de Jesús. Lo maravilloso de esto es que Dios se acordó de Cornelio, y dice el relato que movió el cielo, mandó un ángel del cielo. Este pasaje está lleno de milagros de parte de Dios, de cosas maravillosas que vos y yo no vemos, no podemos ver o no podemos ver a los ángeles, pero Dios las muestra. Dios muchas veces utiliza a estos ángeles que son ministros, que están a favor de nosotros, de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que Dios los utiliza, los envía a nuestro favor. Son ministros enviados en favor de aquellos que han de heredar el reino de Dios. Esos somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Así que todos tenemos una necesidad. Esta necesidad es de oír lo que Dios nos quiere decir a nosotros. En segundo lugar, yo puse aquí en mi apunte, un privilegio. Y miren, no fue que un ángel haya visitado a Cornelio. El privilegio no fue ese. El privilegio
no le fue dado al ángel. El ángel no tuvo el privilegio de ir y de anunciarle a Pedro el evangelio del Señor Jesucristo. El privilegio de predicarle el evangelio a Cornelio, Dios se lo concede a Pedro y Dios nos lo concede a nosotros. El privilegio de anunciar el evangelio. Los ángeles no tienen este privilegio. El ángel fue enviado por Dios para que le dijera a Pedro que sus oraciones habían sido escuchadas, que Dios veía todo lo bueno que él era y Dios elogiaba las virtudes de Cornelio. Pero el ángel tan solamente le dijo: andá y hacé llamar a Pedro. Pedro te va a decir lo que es necesario que vos hagas, pero Pedro te lo va a decir. Aquel ángel fue enviado por Dios. Esto es lo maravilloso del amor de Dios. Dios mueve el cielo para ir a salvar a aquel hombre, para ir a decirle a aquel hombre cómo podía encontrar la salvación, lo que debía de hacer para encontrar la salvación. Pedro te va a decir lo que es necesario que vos hagas. El privilegio de predicar el evangelio, Dios también nos lo concede a vos y también a mí, a todos los que hemos creído. Esto es algo que nos tenemos que grabar en la cabeza y en nuestro corazón. Predicar el evangelio es un privilegio dado a los hombres, un privilegio en el cual los ángeles anhelan mirar, quieren mirar cómo joyas preciosas son ganadas para Dios, porque para Dios los hombres son joyas preciosas, rescatadas para Dios, salvadas para Dios. Por eso es tan importante que vos y yo entendamos, nos metamos en la cabeza que el anunciar las virtudes de Jesucristo, las virtudes de Jesucristo es un privilegio dado y concedido a nosotros. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Ese es el privilegio concedido a Pedro y también concedido a vos y a mí. A vos y a mí. Esto es otra cosa que nos enseña el pasaje de Cornelio y de Pedro, la conversión de Cornelio. Ustedes saben que aquí, en este pasaje, se abre también una gran puerta. Es la puerta de la gracia de Dios para los gentiles, para aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Es la primera vez que Dios envía a un hombre a ellos. Ya los había enviado en realidad el Señor Jesús a sus apóstoles, pero parece que no habían entendido muchos de ellos, entre ellos Pedro, no habían entendido este privilegio que Pedro también tenía, de anunciar el evangelio entre los gentiles. En este pasaje se abre esta puerta del evangelio también a los gentiles. En tercer lugar, dijimos que es una necesidad, que es también un privilegio, encontramos en este pasaje. Y en tercer lugar dice el relato que cuando aquel ángel deja a Cornelio, y Cornelio, ni bien se va el ángel, Cornelio llama a 2 siervos suyos y a un soldado que le asistía, que le servía. Lo llama y les cuenta lo que le pasó, les informa y ya los envía, urgentemente los envía a que vayan a buscar a Pedro. Cornelio había entendido que lo que él tenía que escuchar era algo muy importante, era algo que era urgente de escuchar, y esto vos y yo nos lo tenemos que grabar en la cabeza. El evangelio es urgente que nosotros lo anunciemos, urgente que nosotros lo anunciemos. Ojalá hiciéramos como hizo Cornelio. Cornelio entendió que era una urgencia. ¿Y saben por qué entendió Cornelio? Porque Cornelio no se quedó de brazos cruzados, mientras que envió a sus 2 siervos y a su criado a llamar a Pedro. Él fue y llamó a sus parientes, a sus amigos íntimos, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus cuñados,
a los parientes, a los que son sus hermanos en cuanto a la sangre. Los llamó, porque le dio la verdadera urgencia que esto tenía y el verdadero valor que tiene el mensaje del Evangelio. Esto es lo cuarto que pudo entender y que nos enseña a nosotros la actitud que tuvo Cornelio. Cornelio valoró que el mensaje que él tenía que escuchar es un mensaje que viene del cielo. Es un mensaje que viene del cielo. Dios es el que habla y nosotros somos los que tenemos que escuchar. Es un mensaje importante, de vital importancia, y por eso no se quedó de brazos cruzados. Invitó a sus familiares, invitó a sus amigos más íntimos para compartir lo que Dios le tenía que decir, Valoró, no se quedó de brazos cruzados. Eso fue lo maravilloso, porque a veces vos y yo, me parece que no tenemos en cuenta esto. Cuando a veces, lo digo por mí primero, ¿cuántas veces han venido familiares míos a comer a mi casa y yo perdí el tiempo hablando de estupideces y no hablando del mensaje que Dios me dio a mí, no hablando de la maravilla, del mensaje asombroso del Señor, y llenándome la boca, tal vez con política, tal vez con cosas estúpidas que no vienen al caso, por no darle el valor que en realidad tiene el mensaje de salvación. Si vos y yo valoráramos el privilegio, el honor y la responsabilidad que tenemos en hablar de Jesucristo, de transmitir lo que Dios ha puesto en este vaso de barro, este tesoro que vos y yo hemos recibido, tal vez nos sucedería como le sucedió a Cornelio. Toda su familia fue salvo. Y yo tengo familiares que aún no han recibido a Jesús como su Salvador. Tal vez porque yo no valoro, tal vez porque yo no entiendo el privilegio que Dios me ha concedido. Hermanos, grabémonos esto en el corazón. El mensaje del Evangelio para nosotros es un privilegio, es un honor, es una urgencia, es de vital importancia y necesidad, en primer lugar para nuestra familia y para todos los demás. Algo que nos tenemos que grabar en nuestra cabeza dura y en nuestro corazón de piedra. En segundo lugar, el segundo personaje que aparece es Pedro. Y Pedro era un hombre de oración. Pedro estaba orando. La palabra de Dios nos muestra que Pedro oraba en la mañana, antes del sacrificio de la mañana. Oraba también por la tarde en el sacrificio de la tarde, pero también oraba al mediodía. Y miren, cuando el pueblo de Dios ora, los cielos se abren y Dios nos revela cosas maravillosas. Permítame la expresión, Dios nos abre la cabeza, porque Pedro tenía un problema, tenía la cabeza muy cerrada, tenía la cabeza llena de prejuicios, tenía la cabeza llena de tantos prejuicios que no podía ver lo que la gracia de Dios le estaba anunciando. El Señor Jesucristo ya le había anunciado: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No le dijo el Señor Jesús: vayan por todo el mundo y predíquenle a los judíos, únicamente a los judíos, porque la salvación es para los judíos y para nadie más. Los demás son inmundos, no tienen cura. El Señor Jesús vino para cambiar nuestra cabeza, nuestra mente, para abrir la mente de Pedro. Y Dios abrió el cielo y le envió una visión a Pedro, una visión. El Señor Jesucristo le mandó una visión
y Pedro pudo ver animales inmundos que nunca había comido, y por 3 veces consecutivas una voz del cielo le dijo: Pedro, matá y comé, Pedro, matá y comé, Pedro, matá y comé. Lo que Dios limpió no lo llames inmundo o sucio. Y Pedro no entendía, no había entendido que Jesucristo vino a cambiar las cosas de la ley. Ustedes saben que en la ley de Moisés, no estaba estipulado, no estaba estaba legislado en la ley de Moisés, que un asesino, un hombre que mató a una persona, un homicida, que mata a un inocente, debía ser muerto, no tenía perdón, debía ser muerto. Y el Señor Jesucristo cambió esa forma de pensar cuando estaba siendo crucificado. Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Empezó a cambiar las cosas que enseñaba la ley de Moisés, y empezó a poner una ley de gracia, de un favor maravilloso para todos los hombres. Pedro tenía que abrir su cabeza, y el Señor le empezó a hablar, y como si fuera poco, hablándole con esta visión, como si fuera poco, cuando llegaron estas personas que venían enviadas de Cornelio, dice el relato que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, te buscan 3 personas, no dudes en ir con ellas, porque yo los he enviado. Así que Pedro, cuando llegó, los recibió en su casa, y al otro día salió para la casa de Cornelio. Y miren, hermanos, a veces nosotros tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza y dejarnos de muchos prejuicios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchas barreras en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, que a veces nos impiden ver la gracia maravillosa de Dios, la gracia maravillosa de Dios y el poder de Dios. A veces nosotros levantamos barreras para predicar el Evangelio. Levantamos barreras sociales, barreras económicas, barreras culturales, barreras de todo tipo. Se nos acerca una persona con una mala manera de vivir, y nosotros a veces ponemos barreras, y el Señor derribó toda barrera, porque para Dios todos los hombres necesitan de arrepentimiento. Todos los hombres necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Cuando Pedro llegó allí a la casa de Cornelio, predicó el Evangelio de Jesucristo, predicó a Jesucristo crucificado, y les dijo: Dios es el juez de vivos y de muertos. Jesucristo es el juez de vivos y de muertos. A todos los que crean en Él, Dios concede perdón de pecados y vida eterna, Y dice el relato que aún estaba hablando Pedro, y cayó sobre aquellos hombres en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo, y todos los hombres recibieron el Espíritu Santo en señal de que Dios confirmaba y salvaba a todos los hombres. La obra es de Dios, es el Espíritu Santo el que cambia a los hombres, el que cambia el corazón y la mente de los hombres. Y es el Espíritu Santo, es Dios quien salva. Nosotros somos tan solamente los que tenemos que hablar a toda criatura y a todos los hombres, sin importarnos raza, color o lo que sean, sin importarnos. Es Dios el que juzga y es Dios el que salva. Que el Señor nos bendiga, llevémonos estas cosas en el corazón. Qué grande que es nuestro Dios, qué maravilloso que es. Dios le bendiga, hermanos.